Disculpen los ovarios, pero... esta introducción ya está muy vieja. Empecemos de nuevo. Yo soy la mujer al borde y en este podcast vamos a preguntar, cuestionar, confesar, reflexionar, jugar y conversar acerca de todo lo que las mujeres y los hombres hoy en día necesitamos conversar. Porque calladitas no nos vemos más bonitas. Así que bienvenidos todos los humanos al lugar donde decimos lo que nos sale del coño. Este episodio llega gracias a... Hoy voy a meditar. Me lo vengo diciendo desde que empezó la pandemia y pues creo que como la mayoría de las personas que lo intentan, siempre encuentro una excusa para decir, mañana lo intento de nuevo. Disculpen los ovarios, pero ya es momento de dejar de procrastinar tu salud integral. Y hoy vamos a conversar y ojalá dar un primer paso en el hábito de la meditación con Dani Torres de Hello Zen. Bienvenida, corazón. Muchas gracias. A ti. Oye, tengo muchas preguntas, pero la primera desde un punto así muy de, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo fue tu primer acercamiento a, más que solo la práctica de meditación? Quiero entender esto de entrenar a la mente, porque sí, como toda práctica, siento de que quizás hay como esta idea muy mágica, ¿no? De que la meditación te atrapa y luego empiezas a hablar así, más pausado. Pero sí hay un entrenamiento, como te escucho que dices, ¿no? Tuve que entrenar mi mente. ¿A qué te refieres con eso? Pues justo normalmente cuando necesitamos meditar es para calmar nuestro sistema nervioso, que es a través de la mente y de nuestros pensamientos. Cuando somos súper racionales y cuando estamos sobrepensando, tanta pausa o tanto silencio incluso de repente hace que los pensamientos intrusivos acaparen más espacio. Esto es totalmente normal en las meditaciones, pero al principio... Que no siempre son negativos, son No. simplemente como, ay, hace calor, habré apagado el horno, Sí, ¿no? de, ay, tengo que llamar por teléfono después de tal. Y justo eso es parte de la meditación, pero cuando no sabes, por eso te decía que yo al final decía es que no lo estoy haciendo bien, me estoy estresando, no sirvo para esto, mejor me voy a poner a hacer cosas. Y después te digo que cuando empecé a conectar con meditaciones guiadas en las que es a través como de irle dando instrucciones a tu mente, fue como logré poder ya tener mi práctica, pues ahora sí que diaria, de meditación. Al grado de que en este caso, la verdad, no todo mundo que conozco que practicamos meditación, muchas veces escucho meditaciones guiadas, pero pude entrenar mi mente de tal manera que ahora me autoguío mis meditaciones y eso se me hace como, wow, me gusta poder ya tener esta práctica y esta creatividad. ¿A qué te refieres? Que tú misma en tu cabeza vas guiándote. Justo. Y esto pasó porque en este proceso de encontrar meditaciones que me gustaran, normalmente te das cuenta que las guiamos o quienes las guían en tercera persona. Entonces, inhala profundo, exhala. Y hubo una vez, la verdad no me preguntes dónde fue, pero fue como en primera persona. Entonces fue como inhalo profundo, exhalo, conecto con mi corazón. Y eso fue como, esto es como cambiar el diálogo mental y me lo estoy diciendo de mí para mí. Yo siento que ese fue también, o sea, he tenido varios avances en mi práctica de meditación. La primera fue cuando encontré meditaciones guiadas porque me permitía ya tener una práctica constante y como sentir que me podía imaginar cosas. O sea, decía, bueno, ok, puedo usar mi mente en esta primera ocasión para imaginarme cosas que me están guiando y en algún punto conectaba. De repente me decían, estás viendo el cielo y yo no veía el cielo, pero después decían, estás viendo una luz blanca y ya veía la luz blanca o me imaginaba la luz blanca más bien. Y ya después, la otra parte que fui más profundo fue cuando encontré esta parte en la que la meditación era guiada en primera persona. Y ese fue como, wow, esto es hablarme a mí, esto es de mí para mí. Y a partir de ahí, meditaciones que escuchaba, yo me las autoguiaba. De hecho, es uno de los consejos que le doy a las primeras personas que empiezan a meditar, sobre todo conmigo, es de, oye, si te guío en la meditación y de repente no puedes conectar, me ayudas mucho que mentalmente tú te estés autoguiando. Si te digo, ves una nube y no la estás viendo, tú di, veo una nube y en algún punto la verás. Eso para mí fue uno de los primeros tips que me ayudó a ahora sí que ir más profundo. Entonces,
hay un refuerzo constante dentro de una práctica que creo que quizás uno de los mitos más comunes es que la meditación es dejar la mente por completo en blanco, ¿no? Y tú me estás contando de que una forma y tu forma de meditar es pues a través de la visualización y de un refuerzo narrativo, cognitivo, de presencia, de lo que decía, veo esta nube, veo esta nube, veo esta nube. Justo, siento que muchas personas de repente lo hablan como esta voz de, se le llama la loca de la mente, o hay quienes les ponen nombre, ¿no? Así, la mía es Marilyn se llama mi voz boicoteadora. Entonces, si todo el tiempo te estás hablando como de no puedes, otra vez ya lo hiciste mal, etcétera, con la meditación me di cuenta, en mi caso particular, y es lo que trato de llevar tanto en mis clases, en mis sesiones o en talleres, que es muy práctico. Entonces, esto para mí fue entrenar la voz o mi diálogo mental, y a partir de ahí ya fue más fácil cambiar creencias, concentrarme, conectar con la gratitud. O sea, eso fue un parteaguas porque fue entrenar a mi mente para hablarme bonito y para ver dentro de mí todo eso que a veces en un espacio en el que estamos apurados, en el que estamos en el rush, como que la meditación, que eso me gusta mucho, es literalmente mirar adentro. O sea, por eso normalmente es con los ojos cerrados, como tal meditación, porque también está mindfulness, que es atención plena, y es otra manera de educar a la mente o de entrenarla. Pero en particular cuando es el cerrar los ojos, siento que es como mirar hacia adentro, y eso fue lo que me ayudó, el cambiar el diálogo interno. Me encanta, o sea, sí, definitivamente todos tenemos nuestro troll interior, ¿no? La tuya se llama Marilyn, que debe ser súper caprichosa por el nombre. Yo al mío siempre le he dicho Prudencio, porque a mí toda la vida me dijeron que no era un imprudente. Entonces, Justo. Prudencio viene a decirme como, ya le estás cagando, ¿no? Quiero tocar, porque acabas de abrir este camino, de hecho, entre el mindfulness y la meditación, ¿no? En un momento todo se vuelve mindfulness. ¿Y hay alguna diferencia como en cuanto a la práctica, pero también en cuanto, qué sé yo, al beneficio o al impacto que tiene en la mente? Porque finalmente ahí es donde estamos yendo, ¿no? Entendiéndote, la meditación, el mindfulness y todas las prácticas que tú compartes son para tener un sistema nervioso en calma. Justo. ¿No? Que es el objetivo. Entonces, ¿cuál es esa diferencia entre meditación y mindfulness? Pues justo el mindfulness, es que son casi primos hermanos. Haz de cuenta que, no sé, mindfulness es como tomar agua y meditar es como comer saludable. O sea, y dentro de comer saludable es tomar agua, ¿no? Entonces van junto con pegado. Mindfulness en particular sí es atención plena en lo que estés haciendo. Claro. Entonces hay prácticas de mindfulness de mientras estás viendo el mar, puedes hacer mindfulness sin los ojos cerrados. Es más, ahí te invitan a que percibas qué estás sintiendo en el cuerpo, vayas más hacia los sentidos, y va literalmente, eso se me hace brutal, como estar en presencia. Por ahí me gusta mucho hablar como con analogías, y se me hace como más fácil y más comprensible. Alguna vez escuché por ahí que la intuición es este sexto sentido, que no es que tengamos en realidad 6, sino se activan los 5 sentidos que tienes, o sea, el gusto, la vista, el tacto, el olfato, y me falta uno. Bueno, los 5 sentidos, y es como la alineación perfecta de los sentidos, y entonces se activa la intuición, que lo sabes porque lo sabes. Entonces siento que el mindfulness tiene que ver con esto, atención plena en lo que estoy haciendo. Y creo que es el disfrutar, el estar en el presente, y la meditación creo que es sí como práctica, que se puede hacer de muchas maneras, pero como práctica en general, o lo más común, sí es a través de los ojos cerrados y a través de la respiración. Después de que me fui a visualizar y la mente y empezar a cambiar mi diálogo interno, el tema de respirar me ayudaba todavía a que también ya se sintiera en el cuerpo. Al principio era como solo la mente y era lo que quería aplacar, y ya después que es mente y respiración, es brutal el resultado. Yo creo que en la meditación es la semilla de lo que quieres crear.
Y en el mindfulness es donde se puede percibir. O sea, a mí a veces me ha pasado que normalmente medito en las mañanas y en las noches. Y si no me da tiempo en las mañanas, en las noches sí o sí. Pero ahí es donde pongo como la semilla de mi intención, que esta es otra cosa bien importante en la meditación. Tener una intención. Hay una intención como en el siempre. yoga, Ok. prácticamente es hacia dónde quieres llevar tu atención y cuál es lo que quieres como... Otro maestro espiritual alguna vez me dijo que meditar es me edito, o sea, edito la mente, le corto esas partes que no me están funcionando y dejo la película de lo que es funcional. Entonces la intención es qué quiero que funcione, qué quiero cambiar, qué quiero hacer diferente. Y en la vida diaria es donde de repente salen las respuestas. A mí a veces me pasa que en mis meditaciones, por ejemplo, ahora tengo mucho esta de cultivar como la bondad y la generosidad de mí para hacia los demás, pero también poner sanos límites. Y de repente, lavando los trastes, es donde me llega una plática que tengo que hacer, o caminando es donde, haciendo mindfulness, es donde me llegan como estos insights que cultivé en la meditación. Entonces... O sea, lo entiendo, ¿no? La meditación es más hacia una proyección, ¿no? Como tú dices, hacia una edición de cómo estoy, hacia dónde quiero ir, y qué es, hacia... hay más, siento, o al menos de lo que escucho, que hay más control, ¿no? Hay más como intencionalidad en controlar la intención. Y el mindfulness es justamente, es como no tengo control de todo lo de afuera, Justo. ¿no? Pero soy, o sea, soy y estoy presente con todo lo de afuera y conmigo mismo. Justo. Adentro, y si lo expresamos o lo apalabramos como tú lo dices, en la meditación es autocontrol de lo que piensas, sí percibirlo, sí sentirlo, pero como redirigirlo. Y en el mindfulness o en la conciencia plena, presencia plena, es la aceptación de lo que ya transformé. De hecho, también alguna vez en una clase, y cada vez lo he escuchado más, yo creo que ha llegado en diferentes versiones a diferentes personas, es meditar en un retiro en Valle de Bravo o en la India o en Nepal o en Bali es increíble, pero realmente vivir eso en el tráfico o vivir eso en cuando se te hizo tarde o vivir eso cuando las cosas no salen como tú quieres, ese es el verdadero lugar donde se ve si tu semilla fue bien sembrada o si solo fue por el checklist. Claro, claro. Y en ese sentido, pues no hay un lugar y no hay un momento ideal para ponerse a meditar. No, y se puede, yo sí creo que normalmente una práctica realmente profunda, una práctica trascendental es de 40 minutos a hora y media, 2 horas. La verdad es que en el rush que tenemos a veces es imposible, o si no imposible, más complicado, pero hacerlo diario, a lo mejor lo podrás hacer una vez a la semana. Pero si tienes prácticas hasta de 3 minutos, de repente yo a mis consultantes o alumnos o personas que estoy en trato es de, si tú escuchas una canción y con esa canción visualizas algo, ya estuviste meditando. O sea, eso ya cuenta como una práctica. Me encanta. Hablemos sobre los beneficios, ¿no? Luego quiero hablar también sobre el trabajo de respiración, porque creo que no hay meditación sin respiración, Claro. ¿no? Y esa conciencia. Pero a nivel cuerpo, a nivel científico, a nivel cuerpo-mente, ¿cuáles son los beneficios de meditar? Definitivamente relaja el sistema nervioso, porque al estar sobrepensando, todo lo que sentimos es creado con lo que pensamos. Entonces la meditación te ayuda a que aclares la mente y a que las situaciones no cambien, pero internamente lo hagas. Entonces es brutal porque sí te relaja, o sea, te cambia el sistema nervioso, ayudas a crear nuevas conexiones neuronales, definitivamente impacta en tu salud física, en tu salud emocional, en tu salud mental, y tiene esta pues parte de conexión contigo misma. Yo creo que en la meditación, que eso me gusta muchísimo, es el lugar en el que te escuchas, o el lugar en lo que ves, en lo que estás sintiendo, o el lugar en el que es una cita contigo misma. Entonces, los beneficios evidentemente van hacia el sistema nervioso, relajarte, liberar estrés, dormir mejor, pero también impacta en... Pues yo veo que cuando tengo una práctica constante, te digo, normalmente en las noches sí o sí, pero cuando puedo hacerlo también en las mañanas, independientemente de las sesiones que doy o lo que sea, también el compromiso conmigo es como, check, también
pues empodera, te ayuda a la autoestima, es muchísimo más fácil que, no sé, por quienes de repente nos proponemos hacer ejercicio, o sea, como que igual y sí puedes meditar 3 minutos al día y esto tendrá repercusión en todo lo demás, en ya comer mejor, en hacer ejercicio, en... Claro, hay un punto de disciplina que tiene que haber, ¿no? Como con cualquier práctica. Al comienzo de empezar a hacer ejercicio, pues al segundo o al tercer día no quieres volver a hacer, te duele todo, es como ya para mañana, ¿no? Y es como, siento que con la meditación hay que quitarle un poco esta idea como hippie, ¿no? Ajá, también. Todos meditamos, nos agarramos de las manos. Y verlo como una práctica que requiere de constancia y también de disciplina, Justo. pero por el beneficio que tiene y por el compromiso contigo misma al final, ¿no? Claro. Entonces ese es el objetivo, es como quiero comprometerme con algo de que me traiga una regulación del sistema nervioso, que finalmente es una regulación hormonal, que finalmente es una regulación de mis horas de sueños, Claro. ¿no? Y de mi ciclo circadiano. O sea, que finalmente es una regulación completa, un balanceo de de la Matrix, si, si quieres decirle Sí, de sí, cierta sí. forma. ¿Cómo entra la respiración y dónde, cómo hay que entenderla? Porque creo que, y esto quizás afecte más a las mujeres, y tú me corregirás, pero cuando empecé a practicar yoga, que no es algo que haga constante y me encantaría, estoy acá diciendo públicamente, poniendo mi promesa, te das cuenta que a lo largo de tu vida te enseñan a respirar mal. Yo respiraba para adentro, desde un punto, desde una idea de que no saques la panza porque se te va a ver gorda y tal. Entonces, toda mi respiración siempre era para adentro. Y la respiración, digamos, ideal es la de un bebé, ¿no? Sí. Y nos hemos olvidado a cómo respirar. Justo. ¿Por dónde empezar? Fíjate que súper concuerdo contigo. También yo practico yoga. La verdad soy como más intensa o más acelerada, entonces me gusta más, no sé, ir a bici o lo que sea, pero de repente, justo dentro de mi ciclo, cuando puedo hacer sesiones más tranquilas como yoga, pilates, las hago. Y como que yo no entendía la respiración, yo decía, qué flojera el pranayama, o sea, sí que padre, pero sí sentía que me sentía más relajada, pero como que no le encontraba más allá de relajarme, como pues el fin o la práctica, cómo llevarlo a la vida diaria. Y hubo una frase que estudiando y en las certificaciones que he tomado nos la dijeron y me cambió como el paradigma, es la mente controla al cuerpo, te digo, a través de los pensamientos y todo es lo que vamos sintiendo, ¿no? Pero la respiración controla a la mente. Entonces se va creando un circuito como de breath, body, brain, o sea, respiras, sale como, empieza a relajar a tu cuerpo y lo que impacta es a tu mente. Entonces eso fue como, wow, qué interesante. Yo me empecé a dar cuenta, ya que lo hice más consciente a través de, justo como dices, es diafragmática y es inflar el estómago, o sea, como si sacaras la panza y después desinflar el abdomen. La clave para relajarnos es que la exhalación sea muchísimo más larga que la inhalación. Si empiezas a exhalar como suave y profundo es donde empiezas a relajarte y puedes hacer hasta 5 respiraciones por minuto y a veces hacemos hasta 15, 18, 20. O sea, y normalmente es como muy hacia arriba. Cuando le ponemos atención a la respiración, y te digo, ese yo creo que sería un ejercicio interesante, es empezar a controlar el flujo de la exhalación, inflando el abdomen y desinflando el abdomen, y eso empieza a relajarte sí o sí. Ahí te vas dando cuenta que, aunque las situaciones sean estresantes per se, con tu respiración actúas diferente. Y no solamente actúas diferente, sino que puedes sanar, puedes desbloquear emociones y mejoras, en fin, toda la energía, ¿no? Porque si lo ves también desde un punto energético y todo lo que sucede a nuestro alrededor, esa energía que estamos compartiendo, ¿no? Pues estás inhalando energía y estás exhalando otro tipo de energía. Y no solamente desde un punto de relajación. A mí me ha pasado en alguna práctica de hiperventilar, digamos, el cuerpo y tener una reacción
muy distinta la relajación, pero igual de poderosa porque fue como una catarsis emocional, ¿no? O sea, una regulación finalmente de muchas emociones que se quedan atrapadas, porque lo cierto es que sí, que emociones que no gestionamos, que tratamos de evitar, se quedan atrapadas en el cuerpo. Sí, claro. ¿Cómo ha sido tu proceso también de reconectar con tu cuerpo a través de la meditación y de la respiración? Bueno, tengo que confesar una cosa bien interesante. Antes de dedicarme a todo esto, por ejemplo, yo trabajaba en oficina y era súper nerviosa. Te digo, soy como muy racional. Y antes yo fumaba muchísimo. De hecho, cuando empecé a entender la respiración, y normalmente si conocen personas que fuman o que tienen esta pues, adicción, normalmente cuando fumas lo que quieres es un respiro. Sí. O sea, es de quiero irme, voy a que me dé el aire con un cigarro. Evidentemente tiene muchas sustancias que te van haciendo adicta, pero lo que quieres es respirar. Cuando llegué a la meditación, a la respiración, me di cuenta como de esto, que estaba como dándole a mi cuerpo lo que quería, pero desde un lugar no consciente. Y después, tanto con la meditación y la respiración, me empecé a dar cuenta siempre, y bueno, no sé, no generalizo con todas, pero uno de los temas que tuve en la vida fue como el tema de mi peso. Siempre fui una niña muy llenita, después bajé de peso y luego volví. Normalmente cuando estoy emocionalmente como cargada y no tengo estas prácticas como más constantes, ahora ya es un no negociable en mi vida, pero antes no, subía de peso y entonces me di cuenta con la meditación y con la respiración que escuchaba mi cuerpo, pero no le hacía caso. Y eso es diferente. Hay veces que es que estoy escuchando que ya me siento más lenta o que me siento más pesada, pero no le hago caso. Entonces la meditación y la respiración me ayudó a no solo escucharlo, sino a hacerle caso y como que conectara con la ligereza. Yo creo que la meditación y la respiración en conjunto lo que te dan es ligereza. Qué hermoso, ligereza por la vida, pero también conciencia, ¿no? Sí. Es decir, el escuchar a nuestro cuerpo también, como que no quiero que se suene como hippie dippy, sino que, no, sino de que, oye, hay un dolor acá, ¿no? Porque hace cuánto está, nos olvidamos de dolores, como nos cargamos física y emocionalmente, ¿no? Y una respiración es, bueno, ¿qué estás sintiendo? Y al comienzo muchas veces es, no sé qué estoy sintiendo. Y así de desconectados estamos con nuestro cuerpo, porque lo utilizamos uno como un medio así de productividad. Claro. Porque ni siquiera de trabajo, de voce, de productividad y de sobreproductividad. Y dos, vas bajo o sea, un velo completamente estético. Y al ser un velo estético, implica de que hayan cosas que quieras eliminar de tu cuerpo porque no está de acorde con un ideal de belleza, ¿cierto? Y hay mucho cuerpo olvidado, como le dice Marta Torrón, una fisiosexóloga que me encanta. Es como lo que no ves, y creo que sucede mucho con la meditación. La meditación es esta herramienta que te abre justamente todo lo que no quieres ver. Justo. Porque igual me imagino que deben haber meditaciones según los momentos de tu vida y respiraciones o prácticas de mindfulness según los momentos de tu vida por los cuales estés transitando, que sean mucho más duros que otros. Claro. Que no siempre sea una visualización positiva, ni mucho menos, sino que a veces es mucho más una catarsis, ¿no? Justo. Y hay veces que, por ejemplo, he estado muy enojada, que esa es una de las cosas que, por ejemplo, el enojo no lo medito, el enojo sí lo siento. Normalmente en temas espirituales, una de las emociones menos validadas, fíjate que ni siquiera es la tristeza, porque la tristeza es como, ay, ¿qué tienes? Ale, te voy a llevar un café o vamos para ver una peli, pero el enojo nadie es de, ay, te voy a acompañar a enojarte, claro. Relájate. Es como, no, ajá, ponte a meditar. Sí. Y yo me empecé a dar cuenta que de repente cuando estaba enojada, justo, y empezaba a tener temas en el cuerpo, porque el cuerpo es como un WhatsApp, te manda mensajes, y si no lo ves, lo dejas en visto. Y de repente me ponía a meditar enojada y evidentemente no podía y me enojaba más y era como, pero es que no lo estoy haciendo bien porque la meditación me relaja
Y hay veces que solamente tienes que sentir y mirar qué te quiere decir ese enojo. Y ahí es, por ejemplo, donde aplicaría mindfulness. Es de, a ver, voy a ver mi enojo y agarro una almohada y le pongo ahí a... Total, o muevo el cuerpo, pongo justo. música y suelto esa Ajá. energía, O voy a una ¿sabes? clase de danza así para mover el cuerpo. A veces me he ido hasta el cerro a gritar hasta lo más alto así del cerro de cuando llego a ir con amigas o así, y es de catártico, pero es eso. O sea, la meditación tampoco es una aspirina y va a haber veces en las que no queramos meditar y también es válido, es válido 1, 2 días, 3 días, también ya si es 15 días, ¿no? Ok, a lo mejor ahí sí hay algo que hay que mirar más profundo o tratarlo de otra manera, pero hay veces que es como, por mucho que seamos maratonistas o quienes corran, va a haber un día que dices, no, hoy sí de plano no me puedo levantar, o sea, hoy sí voy a escuchar a mi cuerpo y descansar. Lo mismo siento que es con la meditación. ¿Cuáles son tus técnicas de respiración sobre todo para dos síntomas que creo que son mundiales y hoy como pandémicos, que es el estrés y la ansiedad? Normalmente hago la respiración cuadrada y la de 4x4 y a veces apneas. Entonces, esta respiración cuadrada es que respiras, no sé, 4, sostienes 4, exhalas en 4 y detienes en 4. Y hay otras veces en las que respiro en 6 y exhalo en 8, que es como más largo y más profundo. Y esas son como como si tuviera mi paracetamol. Así. Ajá, Yeah, sí. así esas son. O a veces, por ejemplo, se me hace tarde y voy en el Uber así, respirando y ya me cambió la vida o el día. Cuéntame sobre la filosofía territorial. ¿De qué va? ¿Qué beneficios tiene? ¿Y cómo empezar a practicarla? Fíjate que nació una vez en la que es una mezcla de palabras, fue un mashup y tenemos esta creencia, bueno, esta filosofía de que somos terrenales y espirituales viviendo una parte terrenal. Cuando yo me clavé muchísimo en la parte de meditar y en la parte de ir a ceremonias y talleres, me volví literalmente el cliché de personas que meditan. O sea, cambié mi ropa, dejé de maquillarme, me vestí en blanco con manta, me hice toda vegana, me duró como 15 días. O sea, fue como el de hay que ser buena. O sea, esta es la parte virtuosa de ser buena y abrazaba árboles Pero eso también me desconectó de pues mi familia, de mis amigos, y sí creo que tuve como un ego espiritual muy elevado de que, y sí hay personas que a veces ya no vibran como nosotros, pero ya no vibran conmigo y ya ellos son malos y yo soy No, hay personas que están en una órbita que dices, wow, qué mágico, ¿no? Sí. De pronto no conecto, puedo conectar Sí. con algunas cosas, siempre desde el no juzgar, ¿no? Justo. Porque ¿cuál será la historia de cada uno o qué misión vienes también a cumplir, ¿no? Pero en esta parte en la que me clavé muchísimo, también me la pasaba yendo a constelaciones, retiros, reiki, sanando. Y aún así, aunque todo lo hacía bien, sentía que pues me estaba faltando mi parte terrenal. Y entonces regresé a la parte terrenal, que era ir a conciertos y ver a mis amigas y hacer cosas más, digamos, no tal cual, pero utilizar esta palabra como más superficiales, o sea, no tan intensas o tan profundas. Y entonces me faltaba de repente esta otra. Y dije, es que, y también viéndolo con mi psicóloga, porque esta es otra cosa bien interesante, aparte de lo holístico, de lo espiritual, de muchos procesos que sí son más elevados, mi parte de psicóloga y mi parte humana sigo yendo a sesiones y entonces lo veíamos que era como esta integración, o sea, como la luz y la sombra, por así decirlo. Y entonces cuando hice esta integración dije, es que esto es ser ritual, o sea, puedo escuchar mantras en la mañana y sound healing y en la tarde escuchar el nuevo disco de Bad Bunny mientras trabajo. Entonces ese fue como la integración. Me vino súper bien, dejé como de sentirme como culpable de repente si, no sé, iba a una fiesta y me echaba un vinito, pero de repente volví a ir a ceremonias de cacao y entonces es que es este balance. Total. Y ahí fue cuando otra vez ya dejé todo lo blanco, todo lo vegano, hice como esta integración y me es muy funcional, me es muy práctica y también siento que me conecta más, o sea, muchísimo más. Por ahí alguien,
porque hubo una vez en la que tuve mi fase de que todo lo divino y las diosas y lo espiritual y por ahí una persona muy cercana a mí me dijo, ¿de qué te sirve mucho la divinidad y todo si no estás conectando con la divinidad en lo humano? O sea, si tú no puedes ver la divinidad en el que tienes al lado o no la puedes ver en el súper, entonces no estás haciendo tu práctica bien. Y fue cuando... Claro, está el ego ahí interfiriendo, justo. ¿no? Pero luego ese es más difícil de ver, porque como lo haces desde un lugar ya con bibliografía Sí. o ya con, como Chopra dice Sí. que tal, o entonces es un poco más difícil. Sí. Me encanta que hayas mencionado, ¿no? Fui a constelar, fui a hacer muchas terapias holísticas porque uno lo comparto, ¿no? Y creo que siempre he encontrado respuestas hacia mi propio camino, ¿no? Pero también para ti, como, ¿hay algún momento en el cual decir, justo basta? Y tirándolo hacia tu filosofía territorial, Sí. ¿no? Como, ¿en qué momento es momento de decir, deja de constelar, deja de hacer bioneuroemoción, biomagnetismo, como ya, y conéctate con lo que tienes a tu alrededor, porque siento que a veces es hasta una forma evitativa, es decir, Sí. una forma de no querer hacerte cargo, porque ¿qué te sirve tener todas estas respuestas Sí. si no las estás aplicando finalmente en tu día a día? Fíjate que yo creo que parte de la filosofía territorial es cuestionármelo todo y filtrarlo todo. Y una de las cosas que me dio también este balance fue el tema de las palabras. Lo que crea nuestra realidad es cómo apalabramos y cómo decimos las cosas. Entonces, yendo yo a tantas terapias, constelar, reiki, y todas me encantan. Sí. O sea, sí es algo que la verdad seguiría Sí, haciendo. te aporta bienestar finalmente. Pero yo lo hacía como desde un lugar, tengo que seguir sanando, tengo que seguir sanando. Y como un día, la verdad, justo en una meditación me llegó como la analogía, yo sentía que es como cuando vas a construir algo, sí necesitas limpiar el terreno. O sea, sí vas a encontrar como cositas que hay abajo de los cimientos para poder crearlo. Si te sigues yendo muy a sanarlo y o sea, y lo he hecho, pero muy profundo, que registros akáshicos, Sí. que vidas pasadas, Sí. te conviertes como en arqueólogo. O Sí. sea, y le buscas y vas a seguir encontrando y encontrando y encontrando. Y entonces yo dije, a ver, construyendo algo sí es importante sacar los cimientos, pero de repente yo quiero ser arquitecta, o sea, no arqueóloga, yo quiero ir hacia arriba y hacia lo que sí tengo en este momento. Entonces empecé a cambiar esta manera de ir a sanar y ahora es como voy actualizando, porque sí creo que cuando empiezas este camino holístico, espiritual, de autoconocimiento, sí hay cosas que hay que sanar. O sea, si alguien está empezando, es de sí vas a empezar a sanar, pero llega un punto en el que ya no es sanación, ya es actualización y es ahí cuando utilizo estas herramientas. Por ejemplo, dentro de poco voy a una constelación, tiene como 3 años que no voy a una, pero tengo un tema en particular que es que como saltó durante actualizarlo. la vida. Y ya no es desde este lugar dramático ni de sufrimiento. Y yo creo que esa es la clave. Saber en qué momento ya no sanarlo. Porque sanarlo también inconscientemente te das la señal de que sigues rota. O sea, cuando quieres sanar algo es porque estás enferma o porque estás rota. Cuando lo actualizas es de estoy bien, pero lo voy, como el iPhone. El iPhone es voy a mejorar o voy a actualizar el modelo. No es que voy a destruirlo y crear uno nuevo, ¿no? Me encanta porque creo que le das mucho sentido también a algo sobre lo cual andamos un poco obsesionados, de que tienes que sanar absolutamente todo para o tener ese trabajo, o tener esa pareja, o tener esas amistades, o finalmente poder ser válida, ¿no? En tu existencia humana. Y nos hemos vuelto un poco obsesivos Sí. bueno, las personas que tenemos el privilegio, ¿no? De poder detenernos a cuestionar y decir que no está funcionando en nuestras vidas, ¿no? Porque la realidad es que muchas personas vamos a estar inmersas en estrés y ansiedad sin poder verdaderamente hacer algo al respecto. Y con esta idea también de no tengo tiempo, o sea, no tengo 40 minutos en el día para meditar. Y creo que ahí es donde entra también como la práctica de yoga, no yoga posiciones, sino yoga como estilo de vida, ¿no? Y desde algo tan importante que quiero resaltar y que quiero también me ayudes a hacer entender del poder de tus pensamientos. O sea, por ahí se empieza, ¿no? Y por ahí se empieza, cuán ligado está también
a tu autoestima. Es decir, a empezar a ver, en vez de reto, culpa, ¿no? Herida, ruptura desde sentirte rota, ver posibilidad. Justo, justo. Por ahí tengo una maestra espiritual que decía que nuestras creencias son limitantes porque nos van condicionando y a veces estamos como en este loop mental o en este patrón que ya no podemos salir. Y una de las claves para poder empezar a hacerlo independientemente de meditar y de respirar y de yoga y de lo que puedas es justo, si no tienes tiempo como tal, una gran práctica es empezar a cuestionarte, o sea, a cambiar tus preguntas. Por ejemplo, no es lo mismo ¿por qué me pasa a mí esto? Que ¿cómo puedo hacer para ya no ser esa persona a la que le pase? Eso automáticamente ya te cambió como la búsqueda. Siento que a veces la mente es como este search de Google, que de acuerdo a la pregunta a la que le pongas, no es lo mismo poner ¿dónde puedo comer rico hoy? ¿Dónde hay restaurantes italianos, zona Roma Condesa? O sea, te da más específico y Google no decide por ti, te da posibilidades. Entonces las preguntas, como ChatGPT, entre más específico eres y le cambias el prompt, la narrativa, sí. Y te cambia las posibilidades y te cambia las respuestas. Entonces siento que en realidad el poder abrirnos a posibilidades es cambiar nuestras preguntas. El de cuando van personas a consulta que me dicen, es que yo no sé por qué me pasa esto, es que siempre me pasa lo mismo, es de estás haciendo mal tus preguntas y te va a seguir pasando, porque las posibilidades van a seguir iguales. Sí. Además, el siempre me pasa lo mismo, estás accionando desde justamente una creencia, o sea, tú lo estás manifestando, ¿no? Estás diciendo siempre me pasa lo mismo y inconscientemente vas a ponerte siempre en esas situaciones. Justo. Y las preguntas a veces te confunden, pero a veces también te dan claridad. Una de las cosas que cuando llegan a consulta les pregunto es de si viniera un genio y te propusiera algo, o te concede un deseo, ¿qué quieres? Bienestar. Y yo, pues ya desperdiciaste un deseo, porque ¿qué es el bienestar para ti? A lo mejor el genio te dice, bienestar para Ale es claro. que se vaya a vivir a Bali. Y para ti es de, no, o sea, me gusta, para mí bienestar es tener más tiempo aquí con lo que hago. Entonces, el tener preguntas, el preguntarnos qué queremos, el preguntar qué cosas diferentes, es lo que abre las posibilidades, nos ayuda a conocernos y nos da claridad. O sea, empezar a hacerse las preguntas adecuadas, ¿no? Y empezar a conectar con la intuición también. ¿Cuán importante es eso? Creo que una viene con lo otro, ¿no? Que era lo que estábamos conversando. O sea, finalmente estamos dando herramientas para reconectar con cuerpo y con mente, para reconectar con una mente muchas veces dañada, a la que la tratamos mal, ¿no? Porque somos nuestras peores enemigas en nuestros pensamientos, frente al espejo, en situaciones que nos dan miedo o que sentimos que nos van a exponer, ¿no? Que nos ponen vulnerables. Y ahí es donde viene Marilyn, ahí es donde viene Prudencio, a decir, otra vez, siempre lo mismo, ¿no? ¿Cuán ligada o cómo crees que la meditación y la respiración también te abren la posibilidad del no juicio y la compasión? Es decir, ¿cuán consecuencias son de... Yo creo que, bueno, la respiración te relaja y junto con la meditación que te da otra perspectiva. Entonces, yo siento que la meditación te da como esta visión de águila. Entonces, al tener visión de águila, te das cuenta que todo tiene como que su razón de ser. Y aunque somos humanos y territoriales y eventualmente harás juicios o tendrás tus opiniones muy personales al respecto de algo, te las cuestionarás y también sabrás que no es la totalidad. La meditación también te conecta con otras perspectivas y otras visiones. Cuando normalmente creemos que nuestra visión, nuestra perspectiva lo es todo, también nos alejamos y nos sentimos solos acompañados. Entonces la meditación te conecta porque lo estoy viendo desde una visión más amplia. O sea, esto pasó porque el aprendizaje es acá. O sea, como cuando viajas en el avión y entonces dices, ay, ahí está mi casa, ahí está mi trabajo, wow, como que te da esta perspectiva. Y eso ayuda bastante. ¿Qué le dirías a una persona que, como yo, está como en contemplación? Es decir, en un estado de contemplación de, puedo tener toda la ciencia, puedo como estar muy segura de que esto es beneficioso, pero no
logro o no logra como Fíjate, siéntate a meditar. me gusta mucho como el tema de las analogías y te digo de las palabras. Por ejemplo, conexión como tal, conexión, si tú buscas en la definición de conexión es la comunicación entre dos cosas o dos situaciones. Es más, la conexión de Wi-Fi es la conexión de un router con una clave y es a través de contraseñas, es a través de palabras, de lenguaje. Entonces, la meditación y la respiración lo que te dan es esta conexión que no es más que escucharte. Entonces, qué bonito y a mí se me hace que quien digan, es que yo no tengo tiempo, es que no puedo, es que voy empezando, es escucharte. Y si no te escuchas, tampoco puedes expresarle a las demás, ni a tus vínculos, ni a tus relaciones, qué quieres. O sea, meditar creo que es hacer tu propio instructivo, leerte muy bien para que cuando estés en el día a día con tus vínculos laborales, de amistad, de personas, desde yo soy esta y funciono así. ¡Wow! ¡Qué regalo! O sea, si vienen personas con instructivo, está increíble. No instructivo tal literal, ¿no? Pero es de, esta persona me dice que esto le molesta, que porque se escucha, se conoce y está conectada. Que esa es otra cosa que me da mucha, me da como, no risa como de, me burlo, no, sino se me hace curioso que de repente viene gente a sesiones, a talleres, a retiros, etcétera, y de repente dices que vine a desconectarme. Y entonces es curioso, en realidad, bueno, vienes a desconectarte de afuera, pero vienes a conectarte adentro. Claro. Como tal, vienes por conexión. Claro. Entonces, que es esta escucha y esta atención a ti misma. Creo que se puede en 3 minutos. Quien quiera hacerlo, yo de repente digo, pon tu canción favorita, evidentemente que tenga bonita letra o música clásica. Cierra tus ojos, respira, conecta y visualiza cómo te quieres sentir y eso ya te ayuda bastante y te cambia el esquema. Sí, siento la idea de desconectarme quizás es más un bájale a la radio, todas esas creencias limitantes, todos esos pensamientos rumiantes, ¿no? Que te están limitando, ¿no? Finalmente, que te están deteniendo. Así lo dice Marian Rojas, ¿no? Tu radio interna, como, a ver, ¿a qué frecuencia la estás teniendo? Creo que la meditación justamente es esa herramienta, es esa puerta de entrada a, sí, te vas a escuchar, sí, no va a ser cómodo todo el rato, ¿no? Y creo que eso es algo que se tiene que decir, como, y es algo real. Tú no vas a estar cómoda todo el rato y un proceso de vida y de desarrollo personal y de autoestima implica incomodidad. O sea, ya es la incomodidad la que te ha traído a este momento de decir, oye, necesito desconectar, ¿no? Necesito hacerme cargo. Y al hacerte cargo significa también, vas a ver, vas a escuchar, vas a sentir cosas que incluso hasta no sabías que estaban ahí, ¿no? Sobre todo rescatando estas como emociones muy enterradas, estas heridas también o traumas. ¿Querrías guiarnos en una pequeña meditación así cortita? Sí, ¿te parece? Sí, claro. Así terminamos, digamos, en coherencia. Hemos hablado mucho, ahora practiquémoslo. Súper, sí. Bueno, para esta meditación súper cortita y súper práctica, los pies pónganlos en el piso y entonces voy a regalarte la que me ayudó a guiarme. Puede ser también con los pies en el piso o si están en flor de loto, que es con los pies como de chinito, también se puede. Y entonces, inhalas profundo, exhalas lento y profundo. Inhalo profundo, exhalo lento y profundo. Llevo la atención al centro de mi pecho. En el centro de mi pecho está mi corazón. Cada latido de mi corazón me conecta con la vida. Me conecta con este momento y con este presente. Dentro de mi corazón está la simbología de mi color. Si hoy fuera un color, ¿qué color sería? Dejo que ese color llegue a mí como una palabra, como un color, como una sensación, o simplemente sabiendo qué color es.
este color que es la fuerza de mi nombre, la fuerza de cómo me reconozco en esta realidad, se va expandiendo por todo mi pecho, por mis hombros, por mi estómago, por mis muslos, mis rodillas, mis piernas, mis pies. Inhalo profundo, inflando el abdomen. Exhalo, largo y profundo. Justo arriba de mi cabeza, conecto con una luz muy poderosa, como el sol a mediodía. Esta luz entra por mi coronilla, baja por mi frente, por mi nariz, por mi paladar, por mi barbilla, por mi cuello, por mi corazón, baja a mi estómago, baja a mis genitales, a mis muslos, rodillas, piernas y pies. Inhalo profundo y exhalo. Inhalo profundo. Percibo si hay alguna tensión en mi cuerpo, en mis hombros. Y cuando exhalo, relajo los hombros, relajo el estómago, las piernas. Empiezo a percibir la tranquilidad de mi cuerpo una vez que estoy habitándome en él. A través de sentir la fuerza de mi corazón en todo mi cuerpo, no hay espacio para dudas, no hay espacio para miedos. Me expando totalmente y me alineo con la fuerza de mi cuerpo, de mis emociones, de mis pensamientos. Llevo la atención a mi cabeza y libero todos aquellos pensamientos que el día de hoy me están aturdiendo. La prisa, la culpa, la ansiedad, el miedo a futuro. Y voy sintiendo cómo van saliendo, como si fueran nubecitas de humo que salen por mi cabeza. Empiezan a hacer más ligera mi mente. Llevo la atención a mi corazón y siembro la intención para el día de hoy. ¿Cómo me quiero sentir el día de hoy? Más tranquila, más ligera o ligero, más poderosa o poderoso, más en paz. Y dejo que de mi corazón salga todo mi cuerpo. Agradezco a mi cuerpo por estar siempre disponible para mí. Agradezco a mi corazón por mostrarme las oportunidades que tengo en el día a día y en la vida. Agradezco a mi mente por tener la capacidad de soltar lo que no le contribuye y de crear nuevos pensamientos y nuevas creencias. Me agradezco a mí por simplemente ser. Inhalo profundo. Exhalo. Inhalo profundo. Exhalo. Una vez más, inhalo profundo. Exhalo. Y poco a poquito voy abriendo mis ojos, regresando a este momento, a este presente. Ya me había olvidado que estábamos en un podcast. Es Deli. A veces pasa que hasta como que llora, bueno, se me salieron lagrimitas, no de sentimiento, no, como que el cuerpo se relaja tanto. Entonces, si alguien de repente siente lagrimitas o así, súper pasa. Acá hay dos. Ajá. De hecho. Me encanta, Dani. ¿Algo más que quisieras como dejar? No, quiero terminar con esta pregunta. ¿Qué le dirías a esa Dani previa a encontrar este mundo de meditación y... Sí, ¿qué le dirías a esa Dani antes? Que vivir no es difícil, háztela fácil y encuentra prácticas que se alineen a ti. O sea, esa es la clave. Cada quien va a encontrar las diferentes. Vivir no es tan complicado como te imaginas, Dani, del pasado. Es muchísimo más fácil y todo está dentro de ti. Gracias por toda tu sabiduría, por tu apertura a compartir también todas tus enseñanzas, ¿no? Que creo que ese es el propósito también
de una práctica, digamos, de bienestar, ¿no? El poder compartirlo en comunidad y conectar justamente ese lado humano. Vayan a seguir la Hello Zen y pues vayan a meditar. Aprovechen que les acabamos de regalar una. Compartan este episodio con quien sientan que está estresado, ansioso, insatisfecho, cuestionándose muchas cosas, o que en algún momento ha dicho, sí, como es que he escuchado meditación, pues ese es el episodio para ellos, para todas esas personas que están buscando en el rush, en el caos de la vida, un momento en el cual centrarse en el presente, darse un ritual de autocuidado, porque es conectar con tu cuerpo desde el amor, desde la compasión también, y ser conscientes de nuestros pensamientos y de que nosotros somos quienes construimos nuestra vida, pues un día a la vez. Así que hasta la próxima.